Mi hermana insistió en que yo pagara los servicios públicos de mi propia cabaña de vacaciones mientras su familia se alojaba allí gratis. La familia ayuda a la familia, argumentó. Así que le presenté un contrato de alquiler formal, tarifas estándar o buscar otro alojamiento. Después de 7 días sin respuesta alguna, finalmente tomaron una decisión. No puedes hablar en serio, Juno. Es solo electricidad y agua. ¿Por qué eres tan tacaña con esto? La voz de Meline llegó a través de mi teléfono con un tono acusatorio que me hizo estremecer. La familia ayuda a la familia, ¿sabes? Yo haría lo mismo por ti. ¿Lo harías? La desafié, caminando de un lado a otro en mi apartamento en Seattle. Porque cuando necesité un lugar para quedarme durante esa conferencia el año pasado, dijiste que tu habitación de invitados estaba siendo renovada. Eso fue diferente, respondió. Realmente estuvimos renovando durante 6 meses. Mira, no es como si no pudieras permitírtelo. Eres soltera, sin hijos, y ese trabajo tecnológico te paga un dineral. Mientras tanto, yo mantengo a una familia de 5 con un salario de maestra. Respiré hondo. Meline, no se trata de poder permitírmelo. La cabaña me cuesta más de $2,000 al mes en hipoteca, seguro, impuestos y mantenimiento regular. Me estás pidiendo usarla durante 3 semanas sin contribuir con nada. De todos modos está vacía, exclamó. ¿Qué diferencia hay si estamos allí o no? Las facturas siguen existiendo. ¿En serio vas a escatimarle a tu propia hermana? Me llamo Juno Reynolds, tengo 29 años y soy la orgullosa propietaria de una cabaña en el lago Chelan, en el estado de Washington. La compré el año pasado después de ahorrar durante casi una década, un logro personal del que estoy inmensamente orgullosa. Lo que quiero es simple, disfrutar de mi propiedad vacacional en mis propios términos y que mi familia respete mis límites. En mi camino se interpone mi hermana mayor, Meline, que parece creer que mis posesiones son propiedad comunitaria, particularmente cuando la beneficia a ella. No te estoy escatimando, dije con firmeza. Te estoy pidiendo que contribuyas a los servicios públicos que vas a utilizar. Eso es completamente razonable. Mamá y papá también piensan que estás siendo ridícula, respondió Meline, jugando su carta de triunfo. Eso me hizo reflexionar. ¿Ya has hablado con ellos sobre esto? Por supuesto que sí. Están de acuerdo en que así no es como la familia trata a la familia. Sentí un nudo familiar formándose en mi estómago. Meline siempre había sido experta en poner a nuestros padres de su lado en cualquier disputa. Como la mayor, con 3 hijos y un presupuesto perpetuamente ajustado, había perfeccionado el arte de posicionarse como la desvalida que lucha, merecedora del apoyo y la complacencia de todos. Hablaremos más tarde, dije, no queriendo empeorar las cosas sin ordenar mis pensamientos. Necesito volver al trabajo. Bien, resopló, pero esta conversación no ha terminado. Después de colgar, revisé mi correo electrónico y sentí que se me encogía el corazón. Había un mensaje de mi compañía de administración de propiedades sobre la cabaña con el asunto, urgente, informe de daños por agua. Aparentemente, había habido una pequeña fuga en el cuarto de servicio durante la última lluvia fuerte. Nada catastrófico, pero necesitaría reparación inmediata. El presupuesto adjunto era de $3,500, dinero que no había presupuestado para este mes. Mientras miraba la cifra, no pude evitar pensar en la exigencia de Meline de que yo pagara la cuenta de sus vacaciones familiares de 3 semanas y, al mismo tiempo, cubriera gastos inesperados como este. Algo tenía que ceder, y por una vez, no iba a ser yo. Crecer como la menor de 4 hermanos en un hogar de clase media en el estado de Washington me enseñó la importancia tanto de la autosuficiencia como del ingenio. Nuestros padres, aunque amorosos, tenían finanzas ajustadas con varios hijos, así que aprendí pronto a ahorrar para lo que quería y a trabajar para lo que necesitaba. A los 16 años, tenía 3 trabajos, embolsaba comestibles después de la escuela, daba clases particulares los fines de semana y cortaba el césped en verano. Cada dólar iba a mi fondo algún día. Meline tomó un camino diferente. 5 años mayor que yo, se casó joven con su novio de la escuela secundaria, Louis. Tuvo 3 hijos en rápida sucesión y se estableció en el papel de madre luchadora pero virtuosa. Era una dedicada maestra de primaria, y yo admiraba genuinamente su compromiso con la educación y sus hijos.
Pero siempre había existido la suposición de que sus elecciones eran de alguna manera más nobles que las mías y por lo tanto, más merecedoras del apoyo familiar. A Juno le va muy bien, decía nuestra madre, pero Meline está criando a la próxima generación. Ese es el verdadero trabajo. Así que se convirtió en un patrón. Meline necesitaba ayuda con el cuidado de los niños, así que yo conducía 2 horas los fines de semana para cuidar a los niños. El coche de Meline se averió, así que nuestros padres le prestaron dinero que apenas podían permitirse. Meline quería fotos familiares, así que yo, con mi costoso pasatiempo de la fotografía, debía proporcionar retratos de calidad profesional de forma gratuita. Nunca me importó ayudar, no realmente. La familia es importante para mí. Pero la reciprocidad que debería existir entre hermanos nunca se materializó. Cuando yo necesitaba algo, siempre había una razón por la que Meline no podía ayudar, los niños estaban enfermos, Louis estaba trabajando horas extras, estaban muy ajustados en ese momento. La cabaña representó mi liberación de esta dinámica. Había ahorrado diligentemente durante años, trabajando horas extras e invirtiendo cuidadosamente. Cuando encontré la propiedad en el lago Chelan, una modesta casa de 2 dormitorios con una vista impresionante del agua, supe que estaba destinada a ser mía. Mis hermanos habían reaccionado con diversos grados de entusiasmo cuando anuncié la compra. Eso es genial, había dicho mi hermano Jason sinceramente. Parece excesivo para una persona, había comentado mi hermana Grace. No puedo esperar para visitar, había exclamado Meline, ya haciendo planes. No había pensado mucho en ese último comentario en ese momento. Por supuesto, mi familia visitaría ocasionalmente. Quería compartir la alegría de este lugar especial con ellos. Lo que no había anticipado era la suposición de Meline de que mi segunda casa se convertiría en el lugar de vacaciones gratuito de su familia siempre que quisieran. La primera vez que preguntó, acepté felizmente. Eran las vacaciones de invierno y se quedaron 5 días. Cuando se fueron, descubrí platos rotos, toallas manchadas y facturas de calefacción el triple de lo habitual. Meline restó importancia a mis preocupaciones, los niños son niños, y son solo cosas, Juno. La segunda vez, dudé pero finalmente dije que sí. El patrón se repitió, desorden dejado, costos incurridos, ningún reconocimiento de la imposición. Ahora, ante su tercera solicitud, esta vez por 3 semanas completas en pleno verano, algo en mí se resistió. Amaba a mi hermana, pero una creciente sospecha había echado raíces, que su versión de la familia ayuda a la familia solo fluía en una dirección. La noche siguiente, mis padres llamaron. Sabía exactamente de qué se trataba incluso antes de contestar. Juno, cariño, comenzó mi madre en ese tono conciliador que reservaba para las disputas familiares, necesitamos hablar sobre esta situación con Meline y la cabaña. Suspiré. Mamá, solo le estoy pidiendo que contribuya a los servicios públicos mientras estén allí. No es irrazonable. Dice que le estás pidiendo alquiler, intervino mi padre, con la voz teñida de desaprobación. No lo estoy haciendo, aclaré. Le estoy pidiendo que cubra los servicios públicos que utilizarán durante su estadía de 3 semanas. Solo la factura de electricidad será considerable con 5 personas usando el aire acondicionado en julio. Pero tú estarías pagando esas facturas estuvieran ellos allí o no, respondió mi madre, haciéndose eco del argumento de Meline. Eso no es cierto, expliqué pacientemente. Los costos básicos son bajos cuando no hay nadie. Es el uso lo que aumenta las facturas. Hubo una pausa. Luego, mi padre volvió a hablar, Juno, te criamos para que fueras generosa con la familia. Meline no tiene la flexibilidad financiera que tú tienes. Sus hijos han estado esperando estas vacaciones durante meses. La implicación era clara, estaba siendo egoísta, priorizando el dinero sobre la felicidad de mis sobrinos. Lo entiendo, dije, tratando de evitar que la frustración se infiltrara en mi voz, pero acabo de recibir una factura de reparación de $3.500 por daños por agua en la cabaña. Yo también tengo limitaciones financieras. Bueno, dijo mi madre, con un tono que cambiaba a algo casi conspirativo, Meline mencionó que pensaba que podrías intentar usar problemas de dinero como excusa. Nos mostró tu publicación de Instagram sobre tus nuevas tablas de pádel surf. Sentí una oleada de calor subir a mi rostro. Sí, había comprado 2 tablas de pádel surf el mes pasado, en oferta, con dinero que había ahorrado específicamente para equipo de recreación de la cabaña.
Que Meline hubiera usado esto en mi contra, presentándolo a nuestros padres como evidencia de gastos frívolos mientras yo lloraba pobreza, se sintió como una traición. No estoy usando el dinero como excusa, dije con firmeza. Estoy estableciendo un límite razonable. La familia no debería tener límites como ese, respondió mi padre. Cuando estabas en la universidad, te cobramos alquiler durante las vacaciones de verano. No, pero... ¿Y cuando necesitaste ayuda con el pago inicial de tu primer apartamento, quién te prestó el depósito de seguridad?, añadió mi madre. Lo hicisteis, y os lo devolví, con intereses, le recordé. Ese no es el punto, lo descartó. El punto es que la familia ayuda a la familia. A medida que la conversación continuaba, un sentimiento de hundimiento creció en mi estómago. Esto ya no se trataba solo de la cabaña, se trataba de un desacuerdo fundamental sobre lo que significaba la obligación familiar. En su opinión, mi éxito me obligaba a subsidiar las elecciones de Meline, sin cuestionamientos ni límites. El golpe final llegó cuando estábamos colgando. Por cierto, agregó mi madre casualmente, Meline ya les dijo a los niños que irán a la cabaña. Están muy emocionados por nadar en el lago. Sería cruel decepcionarlos ahora. Me quedé en un silencio atónito después de que terminó la llamada. Mi hermana me había arrinconado, usando a mis sobrinos como palanca emocional. Ya les había prometido las vacaciones, sabiendo que yo sería la villana si me negaba. Peor aún, acabo de recibir un mensaje de texto de mi hermano Jason, aviso. Meline ha estado en el chat grupal familiar, en el que tú no estás, preguntando si alguien quiere unirse a ellos en tu cabaña para el fin de semana del 4 de julio. También está invitando a familiares lejanos. ¿Un chat grupal en el que no estaba incluida? ¿Familiares lejanos que no había aprobado? Esto había ido más allá de aprovecharse, esto era Meline socavando activamente mi propiedad, tratando mi propiedad como un recurso comunal que ella controlaba. Por primera vez, me permití reconocer lo que había sospechado durante mucho tiempo, este patrón no cambiaría a menos que yo lo obligara a hacerlo. La pregunta era cómo mantenerme firme sin fracturar a la familia por completo. A la mañana siguiente, llamé a Meline directamente, decidida a abordar la situación de frente. Contestó al cuarto timbre, con la voz cautelosa. Hola, Juno. Si esto es sobre la cabaña, mamá y papá ya me hablaron de tus preocupaciones financieras. Respiré hondo, centrándome. En realidad, te llamo porque Jason me dijo que has estado invitando a familiares lejanos a mi cabaña sin preguntarme. Una pausa. Es solo la tía Patty y el tío Dave. No han tenido unas vacaciones adecuadas en años, y pensé. Esa no es tu decisión, la interrumpí. La cabaña es mi propiedad, Meline. Necesitas preguntarme antes de invitar a nadie más. ¿Por qué eres tan posesiva?, respondió ella. Es solo familia. No se trata de ser posesiva, se trata de respeto. Y hablando de respeto, Jason también mencionó un chat grupal familiar del que no formo parte. Otra pausa, más larga esta vez. Oh, eso. No es nada personal, solo un chat para coordinar cosas de los niños. Tú no tienes hijos, así que no pensamos que te interesaría. La explicación se sintió hueca, especialmente dado lo que Jason había revelado sobre el contenido del chat, pero decidí concentrarme en el problema inmediato. Mira, he pensado mucho en esto. Estoy feliz de que tu familia use la cabaña, pero debe haber algunas reglas básicas. Primero, tendrás que cubrir los servicios públicos durante tu estadía. Segundo, no invitar a huéspedes adicionales sin mi permiso. Y tercero, necesitaré que dejes un depósito de seguridad para cubrir cualquier daño potencial. La risa de Meline fue aguda e incrédula. ¿Un depósito de seguridad? ¿Me estás tomando el pelo? No somos unos inquilinos aleatorios de la calle, somos familia. Familia que dejó platos rotos y toallas manchadas las 2 últimas veces, señalé. Los accidentes ocurren. ¿En serio vas a escatimarle a tus propios sobrinos? Estoy pidiendo un respeto básico por mi propiedad, respondí. Esto no es negociable, Meline. O aceptas estos términos o buscas otro lugar para quedarte durante tus vacaciones. Hubo un momento de silencio atónito. Luego, la voz de Meline se volvió fría. ¿Sabes qué? Bien. Trabajaré los detalles contigo, pero quiero que sepas que esto es increíblemente doloroso.
Nunca te trataría de esta manera. Me mordí la lengua para no responder que ella nunca había estado en posición de ofrecerme nada comparable. Te enviaré los detalles por correo electrónico, dije en su lugar, manteniendo un tono neutral. Después de colgar, sentí una extraña mezcla de culpa y liberación. Enfrentarme a Meline no fue cómodo, pero era necesario. Pasé la tarde redactando un acuerdo sencillo que describía mis expectativas, una tarifa de servicios públicos basada en los costos promedio aumentados durante la ocupación, un depósito razonable, que se devolvería después de la inspección, y pautas claras sobre los huéspedes adicionales y el cuidado de la propiedad. El correo electrónico era objetivo y profesional, sin lenguaje emocional. Dudé antes de presionar enviar, preguntándome si estaba exagerando. Luego recordé la factura de los daños por agua, las toallas manchadas, los platos rotos y los años de expectativas unilaterales de la familia ayuda a la familia. Presioné enviar. La respuesta de Meline llegó en minutos. ¿Es esto una broma? ¿Me estás enviando un contrato de alquiler para una visita familiar? No puedo creer que seas tan mezquina. Espera a que mamá y papá vean esto. Había anticipado esta reacción, pero aún así sentí que se me encogía el estómago. La siguiente salva llegó solo una hora después, un mensaje de texto grupal de mi madre a los 4 hermanos, cena familiar este domingo en nuestra casa, 5 de la tarde. Todos deben asistir. Necesitamos discutir algunos acontecimientos preocupantes. Mi hermano Jason me envió un mensaje de texto en privado justo después, Meline les mostró el acuerdo. Están furiosos. Papá lo llamó, una forma vergonzosa de tratar a la familia. Solo te aviso. Mi hermana Grace intervino con su propio mensaje privado, manteniéndote firme, ¿eh? Ya era hora. Te apoyaré el domingo, pero prepárate, va a ser feo. Sentí un destello de esperanza ante el apoyo de Grace. Tal vez no era la única que sentía el desequilibrio en la dinámica familiar. Aún así, la perspectiva de la confrontación del domingo me llenó de pavor. Había desafiado el orden establecido, Meline pide, todos se acomodan, y la reacción sería significativa. Esa noche, mientras revisaba mi póliza de seguro de la propiedad para asegurarme de que la reparación de los daños por agua estuviera cubierta, recibí un mensaje de texto más, de Louis, el esposo de Meline. Meline está realmente molesta por esto de la cabaña. Ha estado llorando toda la noche. Sé que ustedes dos tienen sus problemas, pero los niños están devastados por la posibilidad de perderse sus vacaciones en el lago. ¿No puedes hacer algo por el bien de los niños? Manipulación emocional desde otro ángulo más. Apagué mi teléfono sin responder, más seguro que nunca de que necesitaba mantenerme firme. El domingo llegó con el peso de la confrontación inminente. Pasé la mañana caminando para despejar mi mente, luego conduje hasta la casa suburbana de mis padres en Olimpia con una extraña calma. Pasara lo que pasara, no cedería en este tema. Era demasiado importante, no solo para mis finanzas, sino para restablecer los patrones establecidos desde hace mucho tiempo en nuestra familia. Cuando llegué, la tensión era palpable. Mi padre me hizo un breve gesto de asentimiento, mi madre una sonrisa tensa. Meline no me miró a los ojos. Solo Jason y Grace me saludaron normalmente, con Jason ofreciéndome un sutil pulgar hacia arriba de aliento. La cena fue un asunto dolorosamente silencioso, con la conversación limitada a temas seguros como el clima y el equipo de béisbol de mi sobrino. No fue hasta el postre que mi padre se aclaró la garganta y abordó el elefante en la habitación. Necesitamos hablar sobre esta situación de la cabaña, anunció. Meline nos mostró el contrato que le enviaste. Prácticamente escupió la palabra contrato, como si fuera obscena. Es un acuerdo estándar, respondí con calma. Nada irrazonable. Es frío y formal, intervino mi madre. Esta es tu hermana, no un extraño de Internet. Es precisamente por eso que necesito límites claros, expliqué. Porque nuestra historia hace que esto sea complicado. Límites, Meline finalmente habló, con la voz temblorosa por una emoción genuina o fingida, no podía distinguir cuál. ¿Desde cuándo la familia necesita límites formales? Siempre nos hemos ayudado mutuamente. Respiré hondo. ¿Lo hemos hecho? ¿Realmente nos hemos ayudado mutuamente por igual? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó mi padre. Significa, dije con cuidado, que,
Y la familia ayuda a la familia, ha significado principalmente que todos se acomoden a Meline, con poca reciprocidad. Eso no es justo, protestó Meline. Tengo 3 hijos y un salario de maestra. Tú eres soltera con un trabajo tecnológico. Y he trabajado extremadamente duro por todo lo que tengo, respondí, incluida esa cabaña, que representa años de ahorro y sacrificio. Mi madre negó con la cabeza. Nadie niega tu arduo trabajo, Juno, pero seguramente puedes ver que las necesidades de Meline son mayores que las mías, terminé. Esa es siempre la suposición, ¿no? Que porque no tengo hijos, mis necesidades, mis límites, mi propiedad son de alguna manera menos importantes. Antes de que alguien pudiera responder, Grace habló inesperadamente. Juno tiene razón. Todos los ojos se volvieron hacia ella con sorpresa. Nunca he dicho nada porque no quería causar problemas, continuó, pero Meline, tú sí te aprovechas. Pediste prestado mi coche por, solo un fin de semana, el año pasado y lo tuviste durante 2 semanas. Me has pedido que cuide a tus hijos en el último minuto docenas de veces, pero cuando necesité ayuda para mudarme, estabas demasiado ocupada. Meline parecía genuinamente sorprendida. Eso no es cierto. Lo es, agregó Jason en voz baja. Me has hecho lo mismo a mí. ¿Recuerdas cuando pediste prestado mi equipo de campamento para tu viaje familiar y lo devolviste dañado? Nunca te ofreciste a pagar las reparaciones. No había esperado esta muestra de solidaridad de mis hermanos. La dinámica familiar que había pensado que era invisible para todos menos para mí, aparentemente también era obvia para Jason y Grace. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Luego, en un momento que realmente me sorprendió, mi padre se volvió hacia Meline y le preguntó, ¿es esto cierto? Por supuesto que no. Se están uniendo contra mí porque, Meline se quedó sin palabras, incapaz de completar la acusación. Mi madre, con aspecto preocupado, buscó su teléfono. Después de un momento de desplazamiento, miró hacia arriba con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de decepción y comprensión. Meline, acabo de revisar nuestro calendario conjunto. En el último año, hemos cuidado a tus hijos 27 veces. Te hemos prestado dinero en 8 ocasiones. Te hemos ayudado a mudarte, a reparar tu coche e incluso a pagar tu factura de electricidad cuando estaba atrasada. Hizo una pausa. ¿Cuántas veces has ayudado a tus hermanos, o a nosotros, en ese mismo periodo? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Yo, tengo hijos, repitió Meline débilmente. Es diferente. ¿Lo es? Preguntó mi padre, con la voz más suave ahora. Os criamos a los 4 para que os apoyarais mutuamente, pero el apoyo debería ser en ambos sentidos, ¿no? Me recosté, procesando este cambio inesperado. Por primera vez, mis padres estaban viendo el desequilibrio que había definido nuestras relaciones familiares durante años. Y a juzgar por la expresión de Meline, una mezcla de actitud defensiva y conciencia emergente, ella también lo estaba viendo. La conversación había dado un giro que nunca podría haber predicho. Esto ya no se trataba solo de mi cabaña, se trataba de una reevaluación fundamental de cómo funcionaba nuestra familia y quién soportaba las cargas de la familia ayuda a la familia. La semana siguiente a la cena familiar transcurrió en un tenso silencio. Nadie me llamó, ni siquiera Jason o Grace. Me pregunté si su momento de solidaridad se había disuelto bajo la presión de nuestros padres o de Meline, quien había salido furiosa de la cena después de ser confrontada con la realidad de sus expectativas unilaterales. Seguí con mi rutina, trabajando, visitando la cabaña para supervisar las reparaciones de los daños por agua y tratando de no obsesionarme con el conflicto familiar. Mantuve mi decisión de exigir el acuerdo, pero no pude evitar preguntarme si debería haber abordado la situación de manera diferente. ¿Había sido demasiado dura? ¿Demasiado profesional? Para el viernes, todavía no había tenido noticias de Meline con respecto a la cabaña. Julio se acercaba rápidamente y necesitaba saber si bloquear esas 3 semanas en mi calendario o hacer mis propios planes para la propiedad. Decidí enviarle un mensaje de texto directamente, Meline, necesito saber si todavía quieres usar la cabaña en julio. Si es así, necesitamos finalizar el acuerdo. Si no, está bien, solo házmelo saber para que pueda hacer otros arreglos. Sin respuesta. El sábado por la mañana, estaba en la cabaña, supervisando la instalación de un nuevo calentador de agua,
cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Juno, comenzó, con la voz cuidadosamente neutral, hemos estado hablando como familia sobre esta situación y nos gustaría tener otra reunión mañana. ¿Estarías dispuesta a venir? ¿Es una emboscada?, pregunté con cautela. No, me aseguró. Es un intento genuino de resolver las cosas. Tu padre y yo hemos estado reflexionando un poco, y bueno, nos gustaría que todos hablaran abiertamente. Acepté, con cierta inquietud. Esa noche, me preparé mentalmente para varios escenarios, desde la capitulación hasta la confrontación. Pasara lo que pasara, estaba comprometida a mantener mis límites mientras permanecía abierta a un compromiso razonable. Al día siguiente, llegué a casa de mis padres y encontré a todos ya reunidos, mis padres, Jason, Grace y Meline, que parecía apagada pero no hostil. Louis estaba notablemente ausente. Gracias por venir, comenzó mi padre una vez que estuvimos todos sentados. Hemos tenido algunas conversaciones difíciles esta semana, sobre la dinámica y las expectativas familiares. Meline tiene algo que le gustaría decir. Meline levantó la vista, su expresión era una mezcla de vergüenza y resignación. He estado pensando en lo que todos dijeron la semana pasada. Al principio, estaba enojada y dolida, pero he empezado a ver que tal vez, me he estado aprovechando. Hizo una pausa. No digo que lo haya estado haciendo intencionalmente, pero el patrón está ahí. Asentí, sorprendida y cautelosamente esperanzada. Sobre la cabaña, continuó, ahora entiendo por qué querías el acuerdo. Es tu propiedad y tienes todo el derecho a establecer condiciones para su uso. Gracias por decir eso, respondí sinceramente. Pero, agregó Meline, todavía no puedo permitirme pagar lo que estás pidiendo. La tarifa de servicios públicos y el depósito de seguridad juntos son más de lo que hemos presupuestado para todas nuestras vacaciones. Estaba a punto de responder cuando mi padre intervino. Ahí es donde queríamos proponer una solución, dijo. Tu madre y yo cubriremos el depósito de seguridad para la familia de Meline. Parece justo, ya que hemos permitido algunas de estas expectativas desequilibradas a lo largo de los años. Consideré esto. Eso ayudaría, pero todavía está el problema del respeto a la propiedad. Las 2 últimas veces que se quedaron, las cosas se dañaron y no se informaron. He hablado con Louis y los niños sobre eso, dijo Meline. Hemos acordado tener más cuidado y reemplazar o reparar cualquier cosa que se dañe. Era un comienzo, pero las palabras por sí solas no eran suficientes después de años de patrones establecidos. Saqué mi tableta, donde había preparado una versión simplificada de mi acuerdo original. He revisado los términos, expliqué. La tarifa de los servicios públicos se calcula en función de los aumentos históricos reales, no de las estimaciones. El depósito de seguridad es más bajo y he agregado una lista de verificación detallada para que no haya confusión sobre las expectativas. Pasé la tableta, observando cómo todos revisaban el documento. Seguía siendo un acuerdo formal, pero con términos más razonables y explicaciones más claras de la justificación detrás de cada requisito. Esto parece justo, comentó Grace. En realidad, me gustaría una copia de esto para cuando deje que la gente use mi condominio en la playa. Jason asintió. Lo mismo para mi barco. Es bueno tener expectativas claras. Mi madre parecía pensativa. Creo que todos hemos aprendido algo importante aquí, sobre los límites y el respeto dentro de una familia. Meline tomó la tableta por último, leyendo atentamente. Después de un largo momento, levantó la vista. Entiendo por qué necesitabas esto ahora, y me disculpo por cómo he tratado tu propiedad antes. No fue una resolución completa. El verdadero cambio llevaría tiempo y constancia. Pero fue un importante paso adelante. Mientras continuábamos hablando, surgió una nueva complicación. Meline no les había contado a Louis ni a los niños sobre la incertidumbre de sus planes de vacaciones. Todavía esperaban usar la cabaña, y Louis ya había solicitado el tiempo libre en el trabajo. Esperaba que todo saliera bien, admitió Meline. Esta revelación amenazaba con socavar nuestro progreso. Tenía que decidir, mantenerme absolutamente firme en el principio, castigando potencialmente a los niños por la mala planificación de su madre, o encontrar un compromiso viable que mantuviera mis límites y al mismo tiempo permitiera una transición a las nuevas expectativas.
7 días después de presentarle a Meline el contrato de alquiler formal, recibí un mensaje de texto de ella que simplemente decía: ¿podemos hablar sobre la cabaña, en persona? Sugerí reunirme en una cafetería cerca de mi apartamento, un territorio neutral donde pudiéramos hablar en privado. Cuando llegó Meline, me sorprendió su comportamiento, apagado, y casi nerviosa, sin su confianza habitual. Gracias por reunirte conmigo, comenzó, jugando con su taza de café. Quiero hablar sobre tus términos para usar la cabaña. Asentí, esperando a que continuara. Al principio, estaba molesta y enojada por el acuerdo, admitió. Se sentía tan impersonal. Pero después de nuestra reunión familiar y al ver cómo todos, incluso mamá y papá, estaban de acuerdo contigo, he estado pensando mucho. Sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa entre nosotros. He firmado tu acuerdo. Todo. Las tarifas de los servicios públicos, el depósito de seguridad, las reglas sobre los huéspedes adicionales. Y también he agregado algo. Curiosa, abrí la carpeta. Dentro estaba mi acuerdo, con su firma, junto con una carta manuscrita. Es una disculpa, explicó, mientras comenzaba a leer. Por aprovecharme de tu generosidad, por no respetar tu propiedad y por usar a los niños como palanca emocional. También he incluido un cheque para cubrir los daños de nuestras estadías anteriores que nunca abordé adecuadamente. Eché un vistazo al cheque, $350, una estimación justa de los costos que había absorbido de sus visitas anteriores. Esto es inesperado, dije honestamente. Hablé con Lou y los niños, continuó Meline. Tuvimos una reunión familiar propia. Les expliqué que la cabaña de la tía Juno no es un hotel gratuito y que debemos tratarla, y a ti, con más respeto. Los niños sugirieron hacer tareas en la propiedad durante nuestra estadía, para ayudar a ganarse su sustento. Me miró directamente, con una expresión sincera. Nunca antes había tenido que enfrentarme al patrón de mi comportamiento. Todos siempre me complacieron, debido a los niños, porque siempre estamos luchando económicamente, pero eso no justifica aprovecharse de mi familia. Especialmente de ti. El cambio fue notable, no solo el reconocimiento del comportamiento pasado, sino las acciones concretas para cambiarlo. Por primera vez en nuestra relación adulta, Meline me estaba tratando como a una igual, cuyos límites merecían respeto. Gracias, dije, sintiendo una compleja mezcla de reivindicación y reconciliación. Aprecio esto, Meline. De verdad. La familia de Meline usó la cabaña ese julio. La diferencia en cómo trataron la propiedad fue inmediatamente perceptible: platos limpios, ropa de cama doblada, un procedimiento de salida meticulosamente seguido. Mis sobrinos incluso me habían dejado una tarjeta de agradecimiento con un dibujo hecho a mano de la cabaña. Más significativo que el estado de la cabaña, sin embargo, fue el cambio en la dinámica familiar. Nuestros padres, ahora conscientes del desequilibrio que habían permitido, comenzaron a establecer sus propios límites. Cuando Meline les pidió que cuidaran a los niños el mes siguiente, se negaron, porque ya habían hecho planes con Grace. Fue un pequeño cambio, pero significativo. En nuestra barbacoa familiar del día del trabajo, escuché a Meline ofrecerse a ayudar a Jason a mudarse a su nuevo apartamento, ofreciéndose como voluntaria, sin que se lo pidieran. Más tarde, se acercó a mí con una sonrisa tentativa. Me preguntaba si podríamos elaborar un sistema para la cabaña para el próximo verano, dijo. ¿Tal vez podríamos intercambiar algunos fines de semana? Tú cuidas a los niños un fin de semana, nosotros tenemos la cabaña otro. Un intercambio real, no solo que tú des y yo tome. Me gustaría eso, respondí, sorprendida pero complacida. Mi padre, al escuchar, asintió con aprobación. La situación de la cabaña terminó siendo buena para todos nosotros, comentó. Nos hizo analizar detenidamente algunos patrones en los que habíamos caído. Mi madre se unió a la conversación. He estado pensando en esta idea de la familia ayuda a la familia, admitió. Se supone que significa que todos se apoyan mutuamente, de diferentes maneras, no que una persona siempre dé y otras siempre tomen. Grace levantó su vaso en un pequeño brindis, por los límites saludables y la reciprocidad real. Todos chocamos los vasos, incluso Meline, quien agregó en voz baja, y a Juno, por tener el valor de hacerlos cumplir primero. Sonreí, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el sol de verano.
Defenderme había sido difícil e incómodo, pero había catalizado una transformación importante en nuestra familia. El acuerdo de la cabaña había expuesto problemas subyacentes que todos habían sentido pero nadie había abordado. Mientras miraba a mi alrededor a mi familia, involucrada en un intercambio genuino en lugar de expectativas unilaterales, me di cuenta de que el verdadero apoyo familiar no se trataba de una complacencia incondicional, se trataba de respeto mutuo, límites claros y reciprocidad equilibrada. La cabaña seguía siendo mi santuario privado, un símbolo de mi independencia y logros. Pero ahora, también era algo más, el catalizador de una dinámica familiar más saludable y equitativa que beneficiaba a todos, incluida Meline. La próxima vez, dijo Meline, interrumpiendo mis pensamientos, traeremos nuestras propias tablas de pádel surf. Me reí, reconociendo su comentario por lo que era, un reconocimiento de que disfrutar de mi propiedad no significaba tener derecho a todo lo que había en ella. Oh, sugerí, tal vez podríamos ir a remar juntos alguna vez. Meline sonrió, una sonrisa real, sin ningún indicio de derecho o expectativa. Me gustaría eso, dijo. De verdad que sí.